Antes de los imperios, antes del tiempo, antes de que el primer rayo de luz rompiera el silencio del vacío, existía la palabra. No era un sonido. No era un susurro. Era vida misma. Era el fuego que nunca se apaga, el eco eterno del Creador. Y esa palabra estaba con Dios. Y era Dios. El cielo aún no tenía nombre. Las estrellas no conocían su destino. Pero Él ya estaba allí, invisible, invencible, esperando el momento perfecto para hablar. Y cuando lo hizo, el universo tembló. La luz fue su primera declaración. Y la oscuridad, aunque arrogante, no pudo resistirla. Y así comenzó la guerra silenciosa, luz contra sombras, verdad contra mentira, vida contra muerte. Pero esa palabra no se quedó en los cielos. No. Descendió. Cruzó las galaxias. Vistió carne como tú y como yo. Y caminó entre los hombres con una misión tan antigua como el tiempo. Rescatar lo perdido. Él fue llamado muchos nombres, maestro, rabí, profeta. Pero uno solo contenía su esencia. Jesús. Y este no es un simple relato. Es la crónica de su fuego, el diario de su guerra santa, el testimonio de su amor radical. Y tú, lector, estás a punto de adentrarte en una historia que puede partirte en dos. O resucitarte por completo. Pero antes de que avances, ¿estás preparado para mirar a los ojos del Verbo encarnado? Mientras los imperios levantaban templos a dioses sin alma y los sabios discutían verdades a medias en las plazas. Una voz se alzaba, no en palacios, sino en el desierto. No era una voz suave. No era diplomática. Era fuego en forma de grito. Y aquel que la llevaba, no usaba túnicas de seda, sino pieles ásperas y un cinturón de cuero gastado. Juan, el Bautista. El heraldo de la palabra. El rugido antes del león. Comía langostas. Bebía agua del río. Y tenía una mirada que parecía atravesar el alma. La gente iba a él. No por espectáculo, sino porque algo en su voz les rompía por dentro. Era como si el eco de los antiguos profetas hubiera resucitado en él. Enderezad el camino del Señor. Gritaba con fuerza. El Verbo está cerca, y vosotros no estáis listos. Y entonces, un día, entre la multitud de rostros hambrientos de sentido, Juan lo vio. Él no llevaba corona, ni capa, ni escoltas. Pero Juan tembló. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El desierto guardó silencio. Las aguas se inquietaron. Y los cielos, como si recordaran su origen, se abrieron. Algo nuevo estaba comenzando. O mejor dicho, algo eterno se estaba manifestando al fin. Pero si crees que esta es la parte más intensa, espera a ver qué ocurre cuando el Verbo habla por primera vez. El Verbo, ahora hecho carne, no comenzó su guerra con ejércitos, sino con una boda. Sí, una celebración. Risas, bailes, pan caliente, y copas de vino que se alzaban en honor al amor. Pero en medio de la alegría, surgió el murmullo. Un fallo impensable en la cultura de la honra. Se había acabado el vino. Y aunque muchos no lo notaron, una mujer sí. Su mirada no se movía entre los invitados, sino hacia su hijo. María, la madre del Verbo. Ella se acercó, sin temor, sin duda. No tienen vino. Jesús la miró, sus ojos con la profundidad de quien ve el principio y el fin. Aún no ha llegado mi hora. Pero María, con la fe de quien sabe a quién le habla, no discutió. Solo ordenó a los sirvientes: haced todo lo que Él os diga. 6 tinajas de piedra, frías y pesadas, reposaban cerca. Eran para ritos de purificación. Pero aquel día, serían instrumentos del primer milagro. Jesús no tocó el agua. No hizo gestos teatrales. Solo habló. Llenad las tinajas hasta arriba. Y ellos obedecieron. Cuando sacaron el líquido para servirlo, era vino. Pero no cualquier vino. El mejor que jamás se hubiera probado en esas tierras. Y el maestro de ceremonias, sin saber lo que había pasado, exclamó: todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido bastante, el inferior. Pero tú has guardado el mejor, hasta ahora. Y así fue como el Verbo habló sin predicar. Y el primer milagro se convirtió en señal de lo que estaba por venir. Transformación. Donde otros ven agua común. El velo eterno esperando ser revelado. Y así, sin aplausos, sin multitudes. La batalla por los corazones humanos había comenzado. La ciudad dormía. Las calles estaban en silencio.
Pero un hombre caminaba con el corazón acelerado y el alma en llamas. Nicodemo, maestro de Israel, erudito, fariseo, hombre respetado, y sin embargo, perdido. No podía ignorarlo. Los milagros, la autoridad con la que Jesús hablaba. Era como si cada palabra suya desgarrara los velos del templo. Pero acercarse a Jesús a plena luz, eso pondría su reputación en juego. Por eso fue de noche. Cuando por fin lo encontró, no supo cómo empezar. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Jesús lo miró. No con juicio, sino con la verdad ardiendo en sus ojos. En verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo parpadeó. ¿Nacer, de nuevo? ¿Acaso un hombre puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús no sonrió. Era un momento demasiado santo para bromas. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, es espíritu. Nicodemo intentaba comprender. Pero Jesús fue más allá. Habló de un misterio ancestral. De una serpiente levantada en el desierto para sanar. De un hijo que también sería levantado. Y entonces, dijo las palabras que cambiarían la historia para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un relámpago rasgó el alma de Nicodemo. No era un profeta común. No era un maestro más. Era la salvación hecha carne. Y aunque se fue con más preguntas que respuestas, la semilla había sido plantada. El sol caía con furia sobre las piedras de Sicar. A esa hora, nadie salía de sus casas. Excepto ella. Una mujer con demasiados secretos. Y demasiadas cicatrices escondidas tras una mirada cansada. Iba al pozo sola. Como siempre. Como quien ya ha renunciado a las sonrisas del pueblo. Pero ese día, alguien la esperaba. Un hombre. Judío, por su acento. Forastero, por su ropa. Sentado junto al pozo de Jacob, la miró y dijo: «Dame de beber». Ella se detuvo. ¿Un judío hablando con una samaritana? Eso no pasaba. Jamás. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Pero él no se dejó atrapar por prejuicios. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Ella se rió, confundida. Señor, no tienes con qué sacar agua, ¿acaso eres más grande que nuestro padre Jacob? Jesús se inclinó un poco hacia ella. Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La risa desapareció. La mirada se volvió seria. Dame de esa agua, dijo, sin entender del todo. Pero sintiendo que sus palabras no eran comunes. Y entonces Jesús la atravesó con una sola frase. Ve, llama a tu marido, y vuelve. Silencio. Una pausa que pesaba como plomo. No tengo marido. Y el verbo respondió. Bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu esposo. La mujer quedó sin aliento. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién era este hombre que no la juzgaba, pero lo sabía todo? Ella dejó su cántaro. Olvidó su vergüenza. Y corrió hacia el pueblo gritando. He encontrado a uno que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y así, una mujer despreciada se convirtió en la primera evangelista. Y de su pozo seco, brotó una fuente de vida para muchos. La noticia del hombre que hablaba con autoridad y transformaba realidades comenzaba a correr como fuego entre los pueblos. Pero aún había quienes no creían. Hasta que la necesidad golpeaba su puerta. En Cafarnaúm, un oficial del rey escuchó los rumores. Jesús estaba de regreso en Galilea. Y su hijo, su único hijo, estaba muriendo. No podía esperar. No podía enviar a nadie. Tenía que verlo con sus propios ojos. Caminó kilómetros con el peso del miedo sobre sus hombros. Y al fin lo encontró. Rodeado de gente, sí. Pero para él, solo había una presencia que importaba. Se arrodilló ante Jesús. Señor, baja conmigo antes que mi hijo muera. El verbo lo miró. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Pero no hubo orgullo en el hombre, solo súplica. Te lo ruego, baja antes de que sea tarde. Y entonces, sin tocarlo, sin moverse, sin ceremonia alguna,
Jesús decretó la vida. Ve, tu hijo vive. Eso fue todo. Ni luz en el cielo, ni trueno, solo una palabra. El hombre creyó y emprendió el camino de regreso. A mitad del trayecto, sus siervos vinieron corriendo a su encuentro. Tu hijo vive, la fiebre lo dejó. ¿A qué hora?, preguntó, temblando. Ayer, a la 7ª hora. Su corazón se detuvo. Era justo la hora en que Jesús había hablado. Y en ese instante, no solo su hijo fue salvado. Toda su casa creyó. Porque cuando la palabra habla, no necesita tocar, no necesita ver. Solo manda, y la muerte retrocede. Jerusalén. Fiesta entre los muros sagrados. Los religiosos se vestían con ropas de gala. El templo resplandecía bajo el sol. Pero Jesús no caminaba hacia el bullicio, sino hacia la ruina. Junto a la puerta de las ovejas, había un lugar que los poderosos ignoraban. El estanque de Betesda. Allí yacían cuerpos rotos, vidas desgastadas por años de espera. Hombres y mujeres que habían dejado de creer, pero no de soñar con un milagro. Uno de ellos llevaba allí 38 años. 38 años de impotencia. De ver pasar la vida, mientras él seguía tirado en el mismo lugar. Jesús lo miró. Entre todos, lo eligió a él. Y le hizo una pregunta que traspasó sus huesos. ¿Quieres ser sano? No fue un grito. No fue un canto. Fue una pregunta directa. Al corazón de su resignación. Señor, no tengo quien me meta al agua cuando se agita. Mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús no discutió. Solo habló con la autoridad de quien crea mundos con palabras. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, el hombre se incorporó. Los huesos obedecieron. Los músculos, olvidados por décadas, resucitaron. Tomó su lecho y caminó. Pero era sábado. Y los líderes religiosos no celebraron el milagro. Solo vieron una ley rota. No te es lícito cargar tu lecho hoy. Le gritaron. El hombre respondió con simpleza. El que me sanó me dijo que lo hiciera. Jesús no solo sanaba cuerpos, estaba rompiendo cadenas, derrumbando estructuras viejas, desafiando el sistema desde su raíz. Y los que tenían el poder, comenzaron a tramar en secreto, porque cuando la vida invade la religión vacía, el conflicto es inevitable. Las murmuraciones crecían como sombra tras él, no por lo que había hecho, sino por quien decía ser. Los fariseos, los ancianos, los doctores de la ley, estaban escandalizados. ¿Quién se cree este para sanar en sábado? ¿Cómo se atreve a llamarse igual a Dios? Pero Jesús no se defendió. Él reveló. Se puso en pie frente a ellos, y con voz serena y firme, dijo: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Los murmullos se convirtieron en furia. Porque ahora no solo rompía reglas, se hacía igual a Dios. Y entonces, el Verbo habló como solo un rey puede hacerlo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere. Y el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo juicio al Hijo. Los rostros palidecieron. Las túnicas se tensaron. ¿Qué está diciendo? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Las palabras eran truenos disfrazados de sílabas. El cielo estaba dejando claro algo. El juicio no sería en piedra ni en altar, sino delante del Hijo del Hombre. Jesús no vino solo a sanar cuerpos, vino a reclamar lo que era suyo, el derecho a juzgar con justicia. Y los que pensaban que conocían a Dios, se dieron cuenta de que nunca lo habían visto tan cerca. Las multitudes seguían a Jesús. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y esperanza. Los milagros eran innumerables, pero había algo más. Una hambre profunda que solo él podía saciar. Un día, Jesús vio que la multitud se aproximaba. Eran miles. Un mar de rostros cansados, desnutridos, vacíos. Ellos no solo buscaban ver algo asombroso, buscaban ser alimentados. Era tarde. Y el lugar desolado. Los discípulos, viendo el problema, comenzaron a preocuparse. ¿Dónde compraremos pan para tantos? Pero Jesús, con una calma que desbordaba confianza, les preguntó:
¿cuántos panes tenéis? Solo 5 panes de cebada y 2 peces. Poco para una multitud tan vasta. Poco para algo tan imposible. Pero Jesús no vio lo poco. Vio la abundancia en la mano del Padre. Haced que se recuesten. Y cuando todos se sentaron, Él tomó los panes, los bendijo, y los distribuyó entre la multitud. De los 5 panes, todos comieron. Y lo que parecía imposible, se multiplicó en manos del Hijo. Los peces también fueron distribuidos, y nadie quedó con hambre. Al final, cuando todos se levantaron, sobraron 12 canastas llenas. Un milagro que no solo alimentó cuerpos, sino que despertó almas. La multitud quedó asombrada. Se miraban entre sí, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Pero Jesús sabía que más allá del pan material, les había dado la clave del reino. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Las palabras eran el eco de un maná que jamás se acabaría. No se trataba solo de pan. Se trataba de la vida eterna que él traía consigo. Un alimento eterno para un pueblo sediento. La multitud no comprendía. Habían visto el milagro, pero no entendían su significado. Lo que para ellos era un truco, una señal de poder, era, en realidad, el principio de una revelación profunda. Jesús, al ver que lo seguían, les habló sin rodeos. De cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Era un golpe directo a sus corazones. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Ellos, confundidos, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Jesús no dudó en responder, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos, aún esperando un signo tangible, replicaron, ¿qué haces tú para que creamos en ti? ¿Qué señal nos mostrarás, como nuestros padres en el desierto, cuando comieron el maná? Pero Jesús, con calma y autoridad, les reveló la verdad oculta detrás del maná. De cierto os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos, sin comprender aún, respondieron, Señor, danos siempre de este pan. Entonces, con las palabras más profundas que jamás podrían haber imaginado, Jesús les declaró, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. La multitud, al escuchar estas palabras, se quedó perpleja. Estaban buscando una señal tangible. Un milagro más. Pero lo que recibieron fue algo aún más grande. La verdad de que la vida eterna estaba en él. No en el pan que comían, sino en el pan divino que se ofrecía para salvar sus almas. Algunos murmuraron entre ellos, pero otros se quedaron, atrapados por la revelación. Porque el hambre que Jesús satisfacía no era del cuerpo, era del alma. Las palabras de Jesús resonaron como un eco en los corazones de aquellos que lo seguían. Al principio, muchos habían venido por curiosidad, otros, por hambre física. Pero lo que Jesús les ofreció fue algo que ni ellos ni nadie podría imaginar. Un alimento que saciaba para siempre. Pero solo aquellos que creyeran en él podrían entenderlo. Las reacciones fueron mixtas. Mientras algunos se maravillaban ante sus enseñanzas, otros comenzaron a murmurar. La multitud se dividió. ¿Cómo puede éste decir que es el pan que descendió del cielo? ¿No es este Jesús, el hijo de José, de quien conocemos a su madre y a su padre? Se sentían desconcertados. El Verbo hecho carne parecía desafiar todo lo que conocían, todo lo que pensaban saber sobre Dios. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo con dureza: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Al oírlo, muchos comenzaron a apartarse. Las dudas les invadieron. El pan que ofrecía Jesús era demasiado radical, demasiado inalcanzable para los corazones que solo deseaban un milagro superficial. En ese momento, Jesús miró a los 12 que habían caminado con él desde el principio. Los vio con su mirada penetrante y les preguntó: ¿También vosotros queréis iros? Pedro, con la sinceridad que lo caracterizaba, respondió sin dudar: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Era un momento de prueba. Muchos se habían ido, pero los 12 no podían irse. Ellos habían visto la gloria de Dios.
Sabían que, aunque las palabras de Jesús eran difíciles de entender, su verdad era más grande que cualquier duda. Y así, mientras la multitud se dispersaba, unos pocos permanecieron. Aquellos que habían creído y no podían negar la luz que les había sido revelada. Ellos no buscaban solo pan. Buscaban al Rey. El viento soplaba con fuerza en el templo de Jerusalén. Allí, entre los muros de piedra y las largas galerías, Jesús se encontraba cara a cara con los líderes religiosos. Sus palabras sobre el pan de vida habían dejado una estela de confusión. Pero no solo eso. Habían tocado una fibra sensible. Los líderes no podían tolerar a alguien que desafiara sus enseñanzas. Su autoridad. ¿Cómo puede este hombre decir que es el pan bajado del cielo? Sabemos de dónde viene, ¿y ahora se atreve a decir que ha descendido del cielo? La incredulidad en sus corazones los cegaba. No entendían que el Verbo encarnado estaba frente a ellos. No querían ver más allá de las apariencias. Jesús, reconociendo su dureza de corazón, se dirigió directamente a ellos. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día postrero. Sus palabras, como espadas afiladas, penetraban en sus corazones. Pero los líderes se sintieron atacados. ¿Cómo podía este hombre hablar con tal autoridad? ¿Como si fuera el mismo Dios? Y luego, con una ironía mordaz, Jesús les reveló la verdad que ellos no querían escuchar. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Un murmullo recorrió la sala. ¿Cómo podía un hombre de Nazaret afirmar tal cosa? Pero Jesús no se detuvo. Con voz clara y desafiante, les reveló la fuente de su autoridad. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que hablo lo que el Padre me enseñó. El escándalo fue inmediato. Ellos no podían entender cómo un hombre tan común se atrevería a proclamar ser el enviado de Dios. Pero Jesús no estaba interesado en ganar simpatías. Él no buscaba la aprobación humana. Solo quería cumplir con la misión que le había sido encomendada. Y en ese instante, el juicio sobre el sistema religioso estaba siendo pronunciado. El templo de Jerusalén estaba lleno de gente. Los fariseos, los saduceos, los escribas, y los que venían de todos los rincones de la ciudad se agolpaban para escuchar al rabí de Nazaret. La tensión en el aire era palpable. Pues Jesús no solo enseñaba con autoridad, sino que desafiaba el sistema religioso de aquellos que se consideraban los guías del pueblo. De repente, Jesús se levantó en medio de la multitud, con una mirada que penetraba las almas, y pronunció palabras que resonaron más fuerte que cualquier golpe de tambor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esas palabras fueron como una explosión de luz en medio de la oscuridad del corazón humano. Los que lo oían se quedaron sorprendidos, pero algunos de los presentes, hombres de corazón duro, respondieron con sarcasmo. ¿Cómo nos dices que seremos libres? Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Era una afirmación que reflejaba la ceguera espiritual de muchos. Aunque vivían bajo la ocupación romana, se creían libres por su linaje. Pero Jesús, al ver su arrogancia, no titubeó. De cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, es esclavo del pecado. El silencio invadió la plaza. Las palabras de Jesús no solo revelaban la opresión de un pueblo, sino la esclavitud invisible que el pecado causaba en cada ser humano. Entonces, con una calma serena, él continuó. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sus palabras golpeaban sus corazones como un martillo sobre el yunque. El sistema religioso, que se creía dueño de la verdad, quedaba despojado de su poder. La libertad que Jesús ofrecía no era una libertad política o terrenal. Era una libertad del alma, una liberación espiritual. Pero aquellos que tenían el poder no podían aceptar tal desafío. Jesús hablaba de una libertad más allá de lo que podían controlar. Y eso les resultaba peligroso. ¿Nos dices que somos esclavos? Respondieron los líderes, irritados. ¿Quién te crees para hablarnos de esta manera? Sin embargo, Jesús no se amedrentó. Él sabía quién era y por qué había venido. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y esas palabras cayeron como un rayo. Para muchos, fue la última gota de amargura. Ellos sabían que estaba hablando de un poder superior al de ellos. Un poder que no podían controlar ni someter. El aire se volvió denso.
Las palabras de Jesús se habían vuelto más poderosas. Y su mensaje, más audaz. Los fariseos, saduceos y líderes religiosos sentían la amenaza de aquel hombre que hablaba como si tuviera autoridad absoluta sobre las leyes de Dios. ¿Quién se atrevía a desafiar la tradición, la ley y el poder establecido de esa forma? Uno de los líderes, no pudiendo soportar más, le gritó: ¿no decimos bien que eres samaritano y tienes demonio? El odio y el desprecio llenaban sus palabras. Estaban tratando de desacreditarlo, de reducir su impacto ante el pueblo. Pero Jesús no se dejó intimidar. Con una calma sobrehumana, respondió: yo no tengo demonio, antes bien, honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Jesús no estaba dispuesto a dejarse atrapar por los insultos. No buscaba el favor de los hombres, sino hacer la voluntad de su Padre. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Las palabras caían sobre ellos como un rayo de verdad. La multitud, confundida y asombrada, comenzó a murmurar entre sí. Los líderes, sin embargo, reaccionaron con ira. ¿Ahora te haces mayor que nuestro padre Abraham, que murió? ¿Y los profetas? ¿A quién te crees que eres? Jesús, con la serenidad que solo el Hijo de Dios podía tener, respondió con una declaración definitiva. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esa simple frase sacudió los cimientos de todo lo que conocían. Yo soy. El nombre divino de Dios, revelado a Moisés en el monte Sinaí, resonó en el aire. Jesús no solo hablaba de un hombre, no solo hablaba de una historia. Él se identificaba con el gran yo soy. Los líderes, al escuchar estas palabras, se llenaron de furia. Era un acto de blasfemia para ellos. No podían concebir que un hombre de Nazaret se estuviera declarando como Dios mismo. Es blasfemo, muerte, muerte. Los gritos se alzaron, y la multitud comenzó a agitarse. Pero Jesús no estaba allí para escapar de la persecución. Él sabía que su tiempo aún no había llegado. Él era el Verbo hecho carne, y su misión era clara. Mi tiempo aún no ha llegado, les dijo, y se ocultó entre la multitud. De alguna manera, la furia de sus enemigos no pudo alcanzarlo. El Hijo sabía que la cruz no podía ser evitada. Pero tampoco podía llegar antes de que su hora se cumpliera. El aire de Judea estaba cargado de tensión. Las autoridades religiosas se sentían cada vez más amenazadas por Jesús. Y la multitud, que había presenciado sus milagros, se encontraba atrapada entre la fe y el duda. Pero un acontecimiento inesperado iba a poner a prueba la fe de todos. En una aldea llamada Betania, un hombre llamado Lázaro estaba gravemente enfermo. Era amigo cercano de Jesús, junto con sus hermanas, Marta y María. Cuando recibieron la noticia de su enfermedad, Jesús no respondió inmediatamente. Sus discípulos se sorprendieron al ver que no se apresuraba a ir a Betania. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Finalmente, después de esperar 2 días, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a Betania. Al llegar, encontraron que Lázaro ya había muerto y había sido enterrado durante 4 días. Marta, al ver a Jesús acercarse, salió corriendo a su encuentro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Su voz estaba llena de dolor, pero también de una esperanza tenue. Jesús, mirando su tristeza, le respondió con una promesa radical: tu hermano resucitará. Marta, con fe, pero aún limitada, le respondió: sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús, al ver su dolor, no se detuvo allí. Con una mirada profunda, le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras no eran solo una enseñanza, eran una revelación. Jesús no solo hablaba de la vida después de la muerte, sino de la vida que él traía en el presente. Una vida que no podía ser limitada ni por la muerte, ni por el tiempo. Marta, aunque tocada por su declaración, le llevó a la tumba de su hermano. Jesús, al llegar, vio el sepulcro sellado, y sus ojos se llenaron de compasión. Quitad la piedra, dijo. Marta, preocupada, respondió: Señor, ya huele, porque es de 4 días. Pero Jesús, con autoridad, le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Con una mirada que desbordaba poder y amor, Jesús levantó sus ojos al cielo y oró en voz alta:
Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Luego, con voz fuerte, ordenó: Lázaro, sal fuera. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces, el imposible ocurrió. De entre las sombras de la tumba, Lázaro salió, envuelto en las vendas mortuorias, con el rostro cubierto por un sudario. La multitud quedó estupefacta. Lo que Jesús había hecho era un milagro imposible. La muerte misma había sido vencida. Jesús les ordenó: desatadlo y dejadlo ir. Lázaro estaba vivo. El poder de la vida eterna había sido mostrado. Y las voces de alabanza se alzaron entre los presentes. Sin embargo, las autoridades religiosas, al escuchar lo que había sucedido, se sintieron acorneradas. El milagro de la resurrección de Lázaro no podía ser ignorado. Jesús había cruzado un umbral que nadie podría ignorar. La noticia de la resurrección de Lázaro se esparció como un incendio por toda Judea. Las multitudes que antes se habían congregado en el templo, y aquellos que habían oído hablar del milagro, no podían creer lo que sus ojos habían presenciado. El hombre que había estado muerto durante 4 días, volvía a la vida. Para muchos, este milagro era la confirmación de que Jesús era el Mesías prometido, el que traería la salvación de Israel. Pero para los líderes religiosos, ese milagro representaba algo mucho más peligroso: la amenaza definitiva a su poder. Los fariseos y saduceos se reunieron en el consejo. La ira y el miedo los consumían. El poder de Jesús había cruzado una línea que ya no podían ignorar. Uno de ellos, Caifás, el sumo sacerdote, habló con frialdad: ¿qué hacemos con este hombre? Porque éste hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y nos destruirán nuestro lugar y nuestra nación. La preocupación de Caifás era más política que espiritual. Temía que el pueblo se levantara contra Roma, y que los líderes religiosos perdieran su influencia y control. Pero Caifás, sin saberlo, profetizó algo más grande de lo que imaginaba. Él, en su desesperación, pronunció una sentencia que marcaría el curso de la historia: os conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Aunque sus palabras eran egoístas y manipuladoras, Dios estaba utilizando a Caifás para cumplir el plan divino. Jesús, el Cordero de Dios, debía morir por los pecados del mundo, para traer la salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Ese mismo día, el consejo tomó una decisión drástica. Debían eliminar a Jesús. La muerte de Jesús ya no era una opción. Era el único camino para mantener su poder y control. Por otro lado, Jesús sabía lo que estaba por venir. No temía lo que los hombres pudieran hacer, pues él estaba comprometido con la voluntad de su Padre. Mi hora aún no ha llegado, les dijo a sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, pero no temas, porque al final, la victoria será mía. A pesar de los complots, Jesús continuó su misión. El poder de la muerte no lo podía detener. El Hijo de Dios iba a cumplir el propósito por el cual había venido: dar su vida como sacrificio por el mundo. La calma antes de la tormenta se sentía en el aire. Jesús, sabiendo que la hora de su sacrificio se acercaba, se preparaba para cumplir una de las profecías más poderosas de la Escritura. El tiempo había llegado para entrar en Jerusalén de una manera que nadie había anticipado. Era la semana de la Pascua, y la ciudad estaba llena de peregrinos que venían de todas partes de Israel para celebrar la liberación de Egipto. Jesús reunió a sus discípulos y les dio instrucciones claras. Id a la aldea que está frente a vosotros, y al entrar en ella hallaréis un asno atado, sobre el cual nadie ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Este acto, aparentemente simple, tenía un gran simbolismo. El asno, un animal humilde, era el medio por el cual el Rey de Paz entraría en la ciudad santa. No sería con caballo de guerra, ni con poder militar, sino con la humildad de un siervo, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de una asna. Cuando Jesús montó el asno y comenzó a caminar hacia Jerusalén, la multitud comenzó a reconocerlo como el Mesías, el esperado Rey de Israel. Las voces del pueblo se alzaron en un grito de alabanza. Hosanna,
bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Las palmas fueron esparcidas en su camino, y los niños corrían delante de él, gritando de alegría. Pero no todos en la ciudad se regocijaban. Los fariseos, al ver la aclamación popular, se sintieron amenazados aún más. Mirad, ¿veis que no conseguimos nada? He aquí, el mundo se va tras él. El aire estaba cargado de tensión, pues la multitud veía en Jesús al Mesías prometido. Pero los líderes religiosos sabían que esta celebración era solo el preludio de algo mucho más grande y aterrador. Mientras tanto, Jesús, consciente de la profunda contradicción de esta entrada triunfal, miraba hacia el futuro con sabiduría divina. Él sabía que en pocos días, las mismas multitudes que lo aclamaban gritarían por su crucifixión. A pesar de esto, no se desvió de su propósito. La hora del sacrificio había llegado, y Jesús caminaba hacia Jerusalén con la certeza de que su muerte era el camino hacia la salvación de la humanidad. El eco de las voces que habían aclamado a Jesús como el Mesías aún resonaba en las calles de Jerusalén, pero la ciudad estaba a punto de presenciar un acto audaz que desataría aún más el enojo de las autoridades. Después de su entrada triunfal, Jesús se dirigió directamente al templo, el centro de la vida religiosa y cultural de Israel. Lo que vio allí le rompió el corazón. El lugar sagrado que debía ser una casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones. Comerciantes vendían bueyes, ovejas y palomas para los sacrificios, y los cambistas de dinero aprovechaban la ocasión para explotar a los peregrinos. Todo aquello que debería haber sido un espacio de adoración y paz se había transformado en un centro de comercio y corrupción. El Jesús compasivo se transformó en un Jesús justiciero. Con una furia santa, comenzó a volcar las mesas de los cambistas y a liberar a los animales que estaban destinados para el sacrificio. Gritó con una voz firme y poderosa: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo era la morada de Dios en la tierra. Y Jesús no permitiría que su propósito fuera distorsionado por la codicia y la hipocresía humana. Con su acción, purificó el lugar sagrado, recordando a todos que lo sagrado no puede ser profanado. La multitud, que había sido testigo de este acto, quedó asombrada. Algunos comenzaron a preguntarse si Jesús realmente tenía la autoridad divina para hacer algo tan audaz. Por otro lado, los fariseos y sacerdotes se enfurecieron al ver que alguien que no pertenecía a su círculo de poder se atreviera a desafiar su autoridad. Comenzaron a planear con más urgencia cómo deshacerse de él. Mientras tanto, Jesús, viendo cómo las multitudes se acercaban más y más para escuchar su palabra, sabía que las sombras de su sacrificio se alzaban. El tiempo se estaba agotando. Este es el templo de Dios, les dijo a los discípulos, mientras observaba la enorme estructura a su alrededor. Pero yo os digo que destruiréis este templo, y en 3 días lo levantaré. Los discípulos no comprendieron completamente. Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. El verdadero templo que sería destruido y luego resucitado. En los rincones oscuros del templo, lejos de los ojos del pueblo, los líderes religiosos se reunieron en secreto. La purificación del templo había sido la última gota. Para ellos, Jesús era una amenaza directa. No solo a su poder, sino a su forma de vida. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, murmuraban con rabia contenida. Y vendrán los romanos, y nos destruirán nuestra nación. Pero entre la política y el orgullo, había algo que no podían comprender. Jesús no buscaba el trono de Jerusalén. Él buscaba el trono del corazón humano. En medio de esta conspiración, Jesús seguía enseñando, revelando verdades eternas. Un grupo de griegos, extranjeros que habían venido a adorar, se acercó a los discípulos con una petición sencilla pero profunda. Queremos ver a Jesús. Esa frase estremeció el alma de los discípulos. Hasta ahora, el ministerio de Jesús había estado enfocado en Israel. Pero con esa visita, se abría un nuevo capítulo. La salvación no sería solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Cuando le contaron a Jesús, él comprendió que la hora final había llegado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Con voz solemne, enseñó una verdad eterna. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús hablaba de su muerte cercana. Una muerte que sería el puente de vida para millones. El grano debía caer, debía morir, para que naciera un reino eterno. Y mientras hablaba,
Un estruendo como de trueno retumbó en el cielo. Algunos dijeron que había sido un ángel. Jesús aclaró: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Luego, mirando a la multitud con compasión ardiente, declaró: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Era una profecía clara. Sería levantado en la cruz. Y desde allí, derramaría amor, gracia y redención sobre toda nación, tribu y lengua. Las palabras de Jesús seguían resonando en los corazones de quienes lo escuchaban. El que pierda su vida por mí, la hallará. Pero no todos los corazones estaban con él. Uno, dentro del mismo círculo íntimo, había comenzado a escuchar otra voz, una voz más sutil, más sombría. Judas Iscariote, uno de los 12. Había caminado junto a Jesús, comido con él, visto milagros, escuchado sus enseñanzas. Pero su corazón se había endurecido con cada palabra de advertencia, con cada milagro que no comprendía, con cada acto de amor que le parecía demasiado humilde para un rey. Fue entonces cuando los líderes del templo vieron su oportunidad. Sabían que Jesús era inalcanzable por la fuerza. Pero si uno de los suyos los guiaba en la oscuridad, ¿qué me daréis si os lo entrego? La voz de Judas temblaba entre la codicia y el remordimiento. 30 piezas de plata. El precio de un esclavo. El valor que pusieron al Hijo de Dios. Y así comenzó la traición más infame de la historia. Esa misma noche, Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la Pascua. Pero él sabía que no era una cena más. Esta sería la última cena. Un acto lleno de misterio, símbolo y amor eterno. Durante la cena, tomó una toalla. Se ciñó como un siervo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Uno a uno. Incluso los de Judas. Pedro, desconcertado, protestó: jamás me lavarás los pies. Pero Jesús respondió con ternura y autoridad: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Este acto, más que humildad, era una enseñanza viva. El más grande en el reino de Dios es el que sirve. Luego, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y tomando la copa: esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de pecados. Los discípulos no comprendían aún. Pero el cielo entero se estremecía ante lo que estaba por ocurrir. Entonces, Jesús dijo con tristeza: uno de vosotros me va a entregar. El silencio fue total. Miradas cruzadas. Dudas. Miedos. ¿Seré yo, Señor?, preguntaron uno tras otro. Jesús miró a Judas. Le dio un bocado de pan. Y en ese momento, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, dijo Jesús. Judas se levantó. Y salió. Y era de noche. La oscuridad ya no solo cubría el cielo. Había entrado al corazón de un amigo. Judas se había ido. La traición ya estaba en marcha. Pero en lugar de llenarse de miedo o desesperación, Jesús aprovechó esos momentos finales para entregar a sus discípulos las promesas más poderosas jamás dichas. Sabía que el peso del mundo caería sobre ellos. Sabía que, sin su presencia física, sus corazones se llenarían de dudas. Y por eso, abrió el cielo con palabras eternas. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Así comenzó un discurso que estremecería la historia. Jesús les habló del cielo como un hogar real. De un lugar preparado con amor por el mismo Hijo de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y entonces pronunció una de las declaraciones más asombrosas de toda la Escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras eran claras, fuertes, eternas. Jesús no era un maestro más. Era la única puerta hacia Dios. El rostro visible del Creador. Pero no los dejaría solos. Con ternura, prometió: rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ese Consolador sería el Espíritu Santo. El fuego invisible que encendería sus almas. La voz de Dios susurrando en medio del caos. La fuerza que los sostendría cuando todos los imperios quisieran aplastarlos. Jesús también habló del fruto que darían. Como ramas conectadas a una vid viva. Yo soy la vid verdadera, y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Era una enseñanza de dependencia divina. Una invitación a vivir conectados al amor de Dios.
a dar fruto eterno en medio de un mundo en decadencia. Y les advirtió: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Les prometió persecución, pero también les prometió victoria. Asterisco, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa noche, bajo la sombra de olivos y con la luna como testigo, Jesús levantó los ojos al cielo y oró. No por él, por ellos, por nosotros. Fue la oración más profunda jamás dicha. Una súplica por unidad, por protección, por amor eterno. Padre, no te ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús veía a través del tiempo. Oraba por cada alma que un día escucharía su nombre. Oraba por ti. La luna bañaba de plata los olivares del huerto de Getsemaní, un lugar apartado al pie del monte de los olivos. Jesús, acompañado de sus discípulos más cercanos, cruzó el arroyo Cedrón en silencio. Sus pasos eran firmes, pero su alma estaba en angustia profunda. Él, el Rey del universo, el Hijo eterno, el que multiplicaba panes, sanaba ciegos y caminaba sobre el agua, ahora se arrodillaba, sudando como gotas de sangre, clamando al Padre en soledad: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una oración rota, humana y divina a la vez. El Hijo sabía lo que venía: el abandono, la tortura, el juicio injusto, la cruz, el peso del pecado de toda la humanidad. Mientras tanto, sus discípulos, cansados y confundidos, se dormían. 3 veces los despertó. 3 veces los llamó a velar. Pero el espíritu estaba dispuesto y la carne era débil. Y en medio de esa noche cargada de eternidad, llegaron las antorchas. Una turba armada de espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y fariseos, guiada por un rostro familiar, Judas Iscariote. Se acercó con decisión, fingiendo afecto. Selló la traición con un beso. «Rabí», exclamó. Jesús, con dolor pero sin sorpresa, le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces, como un acto final de autoridad divina, Jesús preguntó a la multitud: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y al oír esas palabras, todos retrocedieron y cayeron al suelo. No era un hombre más. Era el gran Yo soy. El mismo que habló a Moisés desde la zarza ardiente. Pero aún así, se entregó. No por debilidad. Por amor. Pedro, lleno de furia, sacó una espada y cortó la oreja de un siervo. Pero Jesús, incluso en ese momento, extendió su mano y sanó al herido. «Guarda tu espada», le dijo a Pedro. «¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado?». Entonces, lo arrestaron, lo ataron y lo llevaron lejos, mientras sus discípulos huían dispersos entre los árboles. La luz del mundo había sido atrapada, pero aún no apagada. La batalla por la salvación del mundo había entrado en su clímax. La noche era fría. El viento cortaba como cuchillas mientras la ciudad dormía, ajena al drama eterno que se tejía en sus sombras. Jesús fue llevado ante Anás, el viejo sacerdote con poder aún entre los suyos. Lo interrogaron en secreto, como si la luz necesitara esconderse. Lo acusaron sin pruebas. Lo empujaron, lo golpearon. Pero Jesús, sin temor, hablaba con verdad y dignidad. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Después lo enviaron a Caifás, el sumo sacerdote de ese año, quien ya había profetizado sin saberlo: conviene que un hombre muera por el pueblo. Mientras tanto, en el patio del sumo sacerdote, Pedro, que había seguido a lo lejos, se calentaba junto a una fogata. Los rostros iluminados por el fuego reflejaban tensión. Y entonces vino la primera pregunta: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No lo soy. Un latido. Un silencio. Otra voz. ¿No te vi yo con él en el huerto? No. Y finalmente, un pariente del siervo al que Pedro le había cortado la oreja lo confrontó. ¿No te vi con él? Pedro, lleno de miedo, volvió a negar, y entonces el gallo cantó. Su corazón se quebró. Las palabras de Jesús retumbaron en su alma. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro huyó del patio con lágrimas ardientes. El valiente pescador.
El que había prometido morir con su maestro había fallado en la hora decisiva. Mientras tanto, Jesús fue llevado a la fortaleza romana. Ya no eran solo los religiosos los que lo juzgaban. Ahora, el poder de Roma decidiría su destino. Allí estaba Pilato, el gobernador endurecido, hombre de leyes, pero también de conveniencias. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó, intrigado. Jesús respondió con palabras que desafiaban imperios. Mi reino no es de este mundo. Pilato, perplejo, salió a hablar con los líderes judíos. Yo no hallo en él ningún delito. Pero ellos clamaban con furia. Crucifícalo, porque se hace hijo de Dios. Pilato dudaba. Su conciencia comenzaba a pesarle. Su esposa le envió un mensaje. No tengas nada que ver con ese justo. Pero el pueblo estaba encendido, manipulado, cegado. Y así, entre la presión y la cobardía, Pilato decidió lavarse las manos. La sentencia no fue dicha con justicia, sino con cobardía. Pilato, temiendo una revuelta, cedió ante los gritos del pueblo. Crucifícalo, crucifícalo. Y así, el justo fue entregado como un malhechor. No porque hubiera pecado, sino porque llevaba el pecado del mundo. Entonces comenzó el horror. Los soldados romanos, brutales y burlones, llevaron a Jesús al pretorio. Allí, lo desnudaron y lo azotaron sin piedad. Cada latigazo abría su piel. Cada golpe era un castigo que no le pertenecía. El aire se llenaba del sonido del cuero, del hierro, y del silencio del cordero. Luego, tomaron espinas largas, y con crueldad las tejieron en forma de corona. La presionaron sobre su cabeza. La sangre bajó por su rostro como un río sagrado. «Salve, rey de los judíos», gritaban mientras lo escupían. Le pusieron un manto púrpura, una caña como cetro, y se arrodillaban burlándose. Pero Jesús no respondía, no suplicaba, no maldecía. Guardaba silencio, como un rey que ya había vencido. Pilato, con esperanza de provocar compasión, sacó a Jesús ante la multitud y dijo: «He aquí el hombre». Pero los corazones estaban endurecidos. No vieron al Salvador, vieron a un derrotado. «Crucifícale», gritaron aún más fuerte. Pilato, entre el miedo y el desconcierto, volvió a preguntar: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte y para soltarte?». Entonces Jesús, con calma divina, dijo: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba». Pilato quedó aún más turbado. Intentó soltarlo. Pero los líderes religiosos jugaron su carta final. «Si sueltas a este, no eres amigo del César». Pilato, temiendo perder su posición, finalmente cedió. Se lavó las manos, pero no su culpa. Y así, Jesús fue entregado para ser crucificado. Tomó su cruz y comenzó a caminar. Cada paso hacia el Gólgota era un eco eterno de amor. La multitud lo seguía. Algunos lloraban, otros se burlaban. Pero él no miraba ni a izquierda ni derecha. Miraba hacia adelante, al lugar donde la muerte sería derrotada. El sol estaba en lo alto, pero su luz comenzaba a desvanecerse. En el monte llamado Gólgota, lugar de la calavera, la cruz esperaba. La cruz no de un criminal, sino del Cordero Santo que cargaba los pecados del mundo. Jesús fue despojado de sus vestiduras. Los soldados las echaron a la suerte, cumpliendo sin saberlo lo que siglos atrás ya había sido profetizado. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Lo tendieron sobre la madera, extendieron sus brazos, y martillaron los clavos que atravesaron su carne. Primero las manos, luego los pies. Cada golpe era un estruendo en el cielo, un estremecimiento en el alma de la creación. La cruz fue alzada. El rey fue levantado. No sobre un trono, sino sobre el instrumento de tortura más cruel de la historia. Y desde esa cruz, Jesús habló. 7 frases, cada una joya de redención, cada una llama que nunca se apagará. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso colgado, sangrando, traicionado y burlado, él perdonaba. A un lado, 2 criminales colgaban. Uno se burlaba, el otro, quebrantado, susurró: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con los labios resecos,
respondió. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A los pies de la cruz, María, su madre, temblaba de dolor. Juan, el discípulo amado, la sostenía. Jesús los miró con ternura y dijo: Mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Incluso en el sufrimiento más profundo, se ocupó del corazón de una madre. Luego vino el grito del alma: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre había volteado su rostro. El pecado del mundo entero había caído sobre el Santo de los Santos. Y entonces, una frase estremeció el universo: consumado es. No era un grito de derrota, era un grito de victoria. Todo estaba hecho. La deuda fue pagada. El puente entre Dios y el hombre, restaurado. Finalmente, con un suspiro eterno: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. El cielo se oscureció. La tierra tembló. El velo del templo, ese que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo. Porque ya no hacía falta más sacrificio. El Cordero Perfecto había sido inmolado. Y allí, frente a la cruz, un centurión romano susurró con los ojos abiertos de asombro: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. El rey había exhalado su último aliento. Y aunque el cielo había llorado y la tierra temblado, el mundo continuaba, en un inquietante silencio. El cuerpo colgaba, sin vida. Los pies que caminaron sobre las aguas. Las manos que sanaron a ciegos. Los labios que proclamaron vida. Ahora estaban quietos. Entonces, un hombre valiente se acercó. José de Arimatea, miembro del concilio, pero también discípulo secreto de Jesús. Pidió el cuerpo al gobernador Pilato. Concedido, respondió Pilato. Tras confirmar que Jesús realmente había muerto. Con ternura y reverencia, José descendió el cuerpo. No estaba solo, Nicodemo, el mismo que una vez buscó a Jesús en la oscuridad de la noche, ahora caminaba a la luz del sacrificio. Trajo con él mirra y áloes, una mezcla costosa, digna de un rey. Juntos envolvieron el cuerpo en lienzos, siguiendo la costumbre judía. Pero no era un cadáver cualquiera, era el Cordero de Dios. Lo colocaron en un sepulcro nuevo, tallado en roca, en un jardín cercano al lugar de la crucifixión. El silencio llenaba el aire, mientras rodaban una gran piedra a la entrada de la tumba. El cuerpo fue sellado. El rey estaba sepultado. La esperanza parecía perdida. Los fariseos, temiendo una profecía que no entendían, pidieron a Pilato que sellara la tumba y colocara guardias. No sea que vengan sus discípulos de noche y roben el cuerpo, y digan al pueblo que resucitó. Así se hizo. Una roca gigante, una insignia imperial, soldados armados. Todo el poder humano intentaba encerrar al autor de la vida. Mientras tanto, los discípulos estaban dispersos, escondidos, derrotados. Pedro lloraba, Juan consolaba. María guardaba silencio. El cielo parecía callado. El infierno celebraba. Pero el tercer día ya estaba marcado en el reloj de la eternidad. Aún estaba oscuro cuando María Magdalena salió, con el corazón roto y las manos llenas de aceites aromáticos. El jardín estaba en silencio, pero la eternidad ya se había puesto de pie. Ella llegó al sepulcro con paso tembloroso, y entonces lo vio. La piedra había sido removida. Corrió. No caminó. Corrió al encuentro de Pedro y Juan, y exclamó: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan se miraron, y también corrieron. El más joven, Juan, llegó primero. Se inclinó, miró dentro, y vio los lienzos vacíos. Pero no entró. Pedro llegó poco después, y con la impetuosidad que lo caracterizaba, entró directamente. Y allí estaba el lienzo de lino, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, doblado aparte, cuidadosamente. No había huellas de robo. No había prisa. Había orden. Había intención. Había resurrección. Juan entró también. Y al mirar, creyó. Ambos regresaron, aún intentando comprender lo que había sucedido. Pero María no se fue. Se quedó junto a la tumba, llorando. Y cuando se inclinó para mirar dentro, vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cuerpo de Jesús.
Le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi señor, y no sé dónde lo han puesto. Volteó, y vio a un hombre. Pensó que era el jardinero. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo tomaré. Entonces, él dijo su nombre: María. Y en ese instante, el corazón de María reconoció al Maestro. Raboni, gritó, cayendo a sus pies. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María corrió, pero esta vez con fuego en el alma. Fue a los discípulos y proclamó las palabras que rompieron el mundo en dos: He visto al Señor. Los discípulos estaban reunidos, las puertas cerradas, los corazones temblando. El temor a los judíos era real, pero la incertidumbre sobre lo que María había dicho, aún más. ¿Podía ser verdad? ¿El Maestro, vivo? Y entonces, sin abrirse las puertas, sin romper ventanas, Jesús apareció en medio de ellos. Su voz no trajo reproche, no habló de traiciones ni cobardías. Solo pronunció las palabras que sus almas necesitaban: Paz a vosotros. Los discípulos se quedaron sin aliento. Él les mostró las manos y el costado. Las marcas eran reales. El sufrimiento, auténtico. Pero también lo era la victoria. Entonces se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos. Recibid el Espíritu Santo. Un soplo que recordaba al aliento del Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo y le dio vida. Ahora Jesús soplaba una nueva creación, una nueva misión, una nueva humanidad. Pero faltaba uno: Tomás, el que no estuvo esa noche. Cuando le contaron lo sucedido, él dijo: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos. Y esta vez, Tomás estaba con ellos. Una vez más, Jesús apareció entre ellos. Paz a vosotros. Y miró directo a Tomás. Pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás cayó de rodillas, roto por la gracia, abrumado por la verdad. Señor mío y Dios mío. Jesús lo miró con amor eterno. Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. La fe había comenzado a expandirse como fuego. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Los días pasaban, pero el corazón de los discípulos aún no entendía completamente la magnitud de lo que había sucedido. El Maestro había resucitado, pero la misión parecía tan grande, y ellos, tan pequeños. Así que, un día, sin saber qué hacer, Pedro dijo a los demás: Voy a pescar. Y los demás, sintiendo la misma incertidumbre, le siguieron. Se embarcaron en una pequeña barca, y echaron las redes, pero no pescaron nada, nada en toda la noche. Al amanecer, ya cansados y frustrados, escucharon una voz desde la orilla: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron, con el agotamiento marcando sus voces: No. Entonces, la voz les dio un consejo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Así lo hicieron. Y cuando levantaron la red, se llenó de peces hasta el borde. El corazón de Juan, el discípulo amado, se encendió. Con un brillo en los ojos, le dijo a Pedro: Es el Señor. Pedro, al oír estas palabras, se lanzó al mar, y nadó hacia la orilla. El resto de los discípulos siguieron en la barca, arrastrando la red llena de peces. Cuando llegaron a la orilla, allí estaba Jesús esperándolos, sobre una fogata, con pan y pescado. Traed algunos de los peces que habéis pescado, les dijo Jesús, con una sonrisa en sus labios. Y los discípulos trajeron los peces, 153 grandes peces, y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Venid y almorzad. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Quién eres tú? Porque ya sabían, era el Señor. Jesús, tomando el pan y el pescado, lo repartió entre ellos.
Era el desayuno más sagrado, la comida que sellaría sus corazones, para la misión que les esperaba. Pero después del desayuno, Jesús miró a Pedro. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro, confundido por la pregunta, pero tocado profundamente, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús, con mirada llena de misericordia, le dijo: «Apacienta mis corderos». Jesús repitió la misma pregunta 2 veces más. Y Pedro, con el corazón herido por sus 3 negaciones, respondió cada vez: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y finalmente, Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Sígueme». Con estas palabras, Pedro fue restaurado. El miedo, la vergüenza y la culpa fueron barridos por la gracia y el perdón. Jesús lo comisionó, le dio un propósito eterno: «Sígueme». Y Pedro lo hizo. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Después de restaurar a Pedro, Jesús le habló en un tono solemne y lleno de autoridad: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y andabas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Con estas palabras, Jesús indicaba el futuro de Pedro. Un futuro lleno de sacrificio. Un futuro donde la cruz lo esperaría. Pedro, al escuchar esto, no pudo evitar mirar a Juan, quien caminaba detrás de ellos, y preguntó: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le respondió con sabiduría y misterio: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Pedro. El llamado era claro. El sacrificio no tenía vuelta atrás. Pedro, que había negado a Jesús, ahora estaba siendo llamado a seguirle hasta el final. Sin temor. Sin duda. La misión de Jesús sobre la tierra no terminaba con su resurrección. Ahora, los discípulos eran los embajadores del reino. Y cada uno tenía un papel crucial en la propagación de la verdad. Pero había algo más. Jesús miró a todos los que estaban presentes. «Vosotros sois mis testigos. Y yo voy a preparar lugar para vosotros». El Espíritu Santo pronto vendría sobre ellos. Y les daría poder, no solo para sanar y predicar, sino para transformar el corazón de los hombres. La gran comisión ya estaba comenzando. Con el corazón lleno de fuego y el alma iluminada por la verdad, Jesús, sabiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, les dijo a sus discípulos: «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Jesús les dio una promesa. El Espíritu no solo vendría para darles poder, sino para ser su guía, su consuelo, y para recordarlos de todo lo que Él les había enseñado. «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Las palabras de Jesús llenaban el aire. Y aunque sus discípulos no comprendían todo lo que decían, el eco de su voz se grababa en sus corazones. «En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». El Espíritu Santo, el gran Consolador, sería su guía, su fuerza, su sabiduría. Sería la presencia viva de Dios en la tierra, llevando a los discípulos a toda verdad. Y así, el reino de los cielos ya no sería una esperanza lejana. Sería una realidad aquí y ahora, habitante en el corazón de cada seguidor de Jesús. Pero en medio de esta promesa, Jesús les dejó una advertencia: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». El amor hacia Él no era solo palabra, no era solo sentimiento, era acción. Era vivir como Él vivió. Era amar como Él amó. El aire se llenaba de una tensión sagrada. Y los discípulos, conscientes de que el tiempo se agotaba, escuchaban atentamente a Jesús. «No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis». Estas palabras, llenas de misterio, se tejían como una promesa, de algo mucho más grande que ellos podían entender en ese momento. El Maestro sabía que su sacrificio estaba cerca, que pronto los dejaría físicamente,
Sin embargo, Él les aseguraba que no los abandonaría. Les habló del viníger del Espíritu. Un río de vida que fluye del trono de Dios. El Espíritu Santo no solo estaría con ellos, viviría en ellos. Sería como una fuente que nunca se agota. Una presencia constante y poderosa, que los guiaría, consolará y les daría la fuerza para continuar. Jesús les decía: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Y haremos morada en él. Era una promesa de compañía divina. Más allá de los confines de la carne. Más allá de lo que el ojo podía ver. El reino de Dios sería dentro de ellos. Y así, aunque su partida se acercaba, su presencia no los dejaría. Jesús también les advirtió sobre el enemigo, el príncipe de este mundo, que venía con furia, pero él ya había vencido al mundo. Os he dicho esto para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas palabras resonaron con poder. Jesús ya había ganado la batalla. Y aunque el camino de los discípulos estaría lleno de desafíos, sabían que Él había preparado el camino para ellos. Así que, al borde de la despedida, Jesús los miró con amor infinito, y les dijo: levantaos, vamos de aquí. Con esas palabras, Jesús comenzó a caminar hacia el destino final, el Getsemaní, donde se prepararía para enfrentar lo que nadie en la historia había enfrentado: la carga del pecado de la humanidad. El camino hacia el jardín de Getsemaní era silencioso, y los discípulos caminaban con el peso de la incertidumbre en sus corazones. Jesús, al saber que su hora había llegado, levantó su mirada al cielo y comenzó a orar. Su voz, suave pero llena de autoridad, se alzó en una oración profunda y sincera. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Las palabras de Jesús no eran solo para él. Él oraba por la salvación de aquellos que el Padre le había dado, por los discípulos que lo seguían, pero también, con un amor eterno, oraba por todos los que, en el futuro, creerían en él. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. La separación entre los que pertenecen al mundo y los que son llamados por Dios era real. Los discípulos, al seguir a Jesús, enfrentarían el rechazo y la persecución, pero Jesús les pedía algo fundamental: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Jesús pedía la protección divina sobre ellos, que fueran preservados en la verdad que Él mismo había traído al mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El sacrificio de Jesús estaba en marcha, pero la obra del Espíritu seguiría adelante, guiando a los discípulos, manteniéndolos firmes en la fe, y expandiendo el reino de Dios a través del mundo. No solo ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¡Qué gran promesa! Jesús estaba intercediendo por ti y por mí, por cada corazón que sería tocado por su palabra. La iglesia futura, los miles y millones de creyentes que jamás verían su rostro físico, pero que serían un solo cuerpo en él, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de los creyentes no era una opción, era la prueba de que el mundo conocería a Jesús. Una iglesia unida, unida en su amor, en su verdad, sería la luz del mundo. Y en su oración, Jesús continuó, como quien se despide de todo lo que ha conocido: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. La gloria de Jesús, su presencia eterna, sería la recompensa final para aquellos que en él creyeran. No solo verían su gloria, vivirían en ella. Después de su profunda oración, Jesús se levantó del suelo, y con pasos firmes, se dirigió al jardín de Getsemaní. El aire de la noche era fresco, pero el corazón de Jesús ardía con una carga indescriptible. El silencio de la madrugada fue roto por su voz, murmurando: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Jesús,
que siempre había sido el refugio y la fortaleza de los demás. Ahora se encontraba ante el abismo. El dolor del sacrificio era tan grande, que su humanidad se rompía bajo el peso de la carga. La salvación del mundo estaba a punto de cumplirse. Pero primero, él debía beber de la copa del sufrimiento. Se adelantó un poco, y se postró en tierra, suplicando al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La lucha interna fue feroz. El Hijo de Dios sabía lo que le esperaba. Sabía que sería entregado a las manos de los hombres, que sufriría una muerte cruel y humillante, y que cargaría sobre sí el pecado de toda la humanidad. Pero en su dolor y agonía, Jesús no se desvió de su misión. Su obediencia al Padre era absoluta. Con cada palabra que salía de su boca, se preparaba para cumplir lo que el Padre había planeado desde la eternidad. Jesús se levantó, y fue a donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos. La tristeza de su alma no había sido compartida. Su corazón, tan lleno de amor y angustia, se sintió solo en ese momento de oración. Les dijo: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, sabiendo que su tiempo se agotaba, volvió a orar, diciendo las mismas palabras, pidiendo al Padre que, si era posible, le apartara de la copa del sufrimiento. Pero, como siempre, su voluntad se sometió a la del Padre. Padre, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y así, con una total rendición al plan divino, Jesús se preparó para lo inevitable. El momento de la entrega estaba cerca. Mientras Jesús se encontraba en agonía, orando y sometiéndose completamente a la voluntad de su Padre, el sonido de pasos fuertes interrumpió la quietud de la noche. Un grupo de soldados, liderados por Judas Iscariote, el discípulo traidor, se acercaba al jardín. La traición estaba consumada. Judas, con un beso, selló su pacto con los enemigos de Jesús. El precio por su vida ya había sido pactado. 30 piezas de plata habían comprado la traición de un hombre que una vez había caminado a su lado. ¿A quién buscáis?, Jesús preguntó, rompiendo el silencio del jardín. A Jesús de Nazaret. En ese momento, un torrente de tensión atravesó el aire. Jesús, sin miedo, respondió: Yo soy. Con esas palabras, la fuerza de su presencia fue tan poderosa que los hombres que venían a arrestarlo cayeron al suelo. La majestad de Jesús, a pesar de la aparente fragilidad de su humanidad, derrotó temporalmente a aquellos que lo buscaban. Pero él, consciente de que su sacrificio debía cumplirse, no se apartó. Pedro, lleno de miedo y coraje a la vez, sacó su espada y cortó la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Pero Jesús, con una calma sobrehumana, lo reprendió. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y luego, mirando al hombre herido, Jesús sanó su oreja, mostrando una vez más la verdad de su naturaleza divina. El amor incondicional incluso en medio de la traición. La obra de salvación estaba en marcha. Pero la lucha aún no había terminado. El enemigo había llegado. Y Jesús no huiría. Él, el Cordero de Dios, estaba listo para ser entregado. Los soldados, al ver que Jesús no resistía, lo arrestaron y lo ataron. Pero antes de marcharse, Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Toda esta multitud ha venido, como si fuera contra un ladrón, con espadas y palos. Pero yo estaba diariamente con vosotros en el templo, y no me tomasteis. Con estas palabras, Jesús dejaba claro que todo lo que estaba sucediendo era parte del plan eterno de Dios. La traición, el arresto, el juicio y la crucifixión. Todo formaba parte del camino hacia la redención del mundo. Los discípulos, en ese momento, aterrados por lo que ocurría, huyeron. La valentía que una vez mostraron se desvaneció ante la oscuridad de la noche. El aire estaba cargado de tensión. Y la multitud que se había reunido aquella noche era feroz. Jesús, apresado y atado, fue llevado al Sanedrín, el alto consejo de los líderes religiosos, para enfrentar un juicio injusto. La ciudad de Jerusalén parecía dormir. Pero en las sombras del juicio, el destino del mundo estaba siendo sellado. Los miembros del Sanedrín, hombres de alta posición, se reunieron con el único propósito de condenar a Jesús.
Sabían que su popularidad y su mensaje de amor y libertad amenazaban el orden establecido. Sin embargo, aunque intentaron encontrar falsas acusaciones contra él, ninguna de sus mentiras podía sostenerse. Las pruebas presentadas eran frágiles, y los testigos daban relatos contradictorios. La verdad no podía ser manipulada. Pero finalmente, el sumo sacerdote, desesperado, le preguntó directamente a Jesús: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Jesús, con firmeza y calma, respondió: Yo soy. Con estas palabras, la revelación era clara. Jesús no solo era el Mesías esperado, era el Hijo de Dios, la manifestación del reino de los cielos en la tierra. Al escuchar esta respuesta, el sumo sacerdote rasgó sus ropas en señal de horror y acusación. ¿Qué más necesitamos? Hemos oído la blasfemia. ¿Qué os parece? La multitud estalló en gritos de condena. Ellos ya habían decidido que Jesús debía morir. La acusación de blasfemia era la sentencia de muerte que buscaban. Con rabia y miedo, los miembros del Sanedrín comenzaron a escupir a Jesús, golpearlo y burlarse de él. Pero en todo momento, él guardó silencio. El Cordero de Dios, inocente, estaba recibiendo la condena que no le correspondía. El amor de Jesús por la humanidad era más grande que el odio de los que lo rechazaban. Su sacrificio había comenzado, y aunque el camino hacia la cruz se llenaba de injusticia y sufrimiento, él permanecía firme en la misión de redimir al mundo. La madrugada ya había comenzado a despuntar, pero para Jesús, el día de su sacrificio estaba en pleno auge. A pesar de la condena del Sanedrín, el juicio ante las autoridades romanas era necesario, pues solo ellos tenían el poder para ejecutar una sentencia de muerte. Así, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, un hombre acostumbrado a tratar con insurrecciones y disturbios. Sin embargo, cuando lo vio, algo en su corazón se agitó. Pilato, al escuchar las acusaciones de blasfemia y rebelión contra Jesús, le preguntó directamente: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió con calma: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato, desconcertado, insistió: ¿Luego eres tu rey? Jesús, con voz firme, le respondió: Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato, mirando a Jesús con escepticismo, preguntó: ¿Qué es la verdad? En su corazón, Pilato parecía luchar entre la curiosidad y la política. La verdad de Jesús estaba ante él, pero el gobernador, prisionero de sus propios intereses, no pudo verla. A pesar de la inocencia evidente de Jesús, Pilato intentó liberarlo. No encuentro en él ningún delito. Pero la multitud, enfurecida, comenzó a gritar pidiendo su crucifixión. «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato, buscando una salida, les ofreció liberar a uno de los prisioneros como era costumbre en la Pascua. ¿Jesús, el inocente, o Barrabás, el criminal? La multitud, cegada por la ira, gritó: «¡A Barrabás!». Pilato, sintiendo que no podía controlar la situación, se lavó las manos frente a la multitud y dijo: «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros». El pueblo respondió: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato, ante la presión de la multitud, cedió y ordenó que Jesús fuera azotado, y finalmente entregado para ser crucificado. El destino de la humanidad estaba ahora sellado, y Jesús, el Rey del universo, estaba a punto de ser entregado al sufrimiento más cruel. La sentencia estaba dada. Jesús, el hombre que había sanado a los enfermos, que había dado vista a los ciegos, y que había resucitado a los muertos, iba a ser entregado a la muerte más cruel y humillante. Los soldados romanos, burlándose de él, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, presagio de la corona de gloria que él merecía, pero que le fue arrebatada en ese momento. Lo vistieron con un manto escarlata, y, mientras lo golpeaban, se reían: «Salve, Rey de los judíos». La humillación era indescriptible. Cada golpe, cada escupitajo, cada burla, no era solo un ataque al cuerpo de Jesús, sino también a su dignidad como Hijo de Dios. Sin embargo,
Él soportó todo con silencio y dignidad. Como el Cordero de Dios que no abre su boca ante el sacrificio. Finalmente, Jesús fue forzado a cargar la cruz. El peso del madero era pesado. Y su cuerpo, ya debilitado por los azotes, se tambaleaba bajo el sufrimiento. El camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, se convirtió en una procesión de dolor y humillación. La multitud que observaba, algunos con el corazón lleno de rabia, otros con una tristeza callada, se apartaba a su paso. Pero entre ellos, algunas mujeres lloraban, con la angustia reflejada en sus rostros. Jesús, al verlas, les habló con compasión. Hijitas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. A pesar del dolor que estaba viviendo, su corazón seguía preocupado por los demás. El amor de Jesús era más grande que el sufrimiento. Al llegar al Gólgota, el lugar de su ejecución, la multitud se apartó mientras los soldados clavaban las manos y los pies de Jesús a la cruz, fijándolo a su destino final. Los cielos se oscurecieron, como si la misma creación llorara con él. El sol se apagó, y la tierra tembló bajo el peso de la violencia y la injusticia. El Gólgota era ahora el escenario de la condena final. Jesús, colgado en la cruz, soportaba no solo el dolor físico de las heridas, sino también el peso de todos los pecados del mundo. El dolor era insoportable, pero él lo enfrentaba con una valentía que desafiaba la comprensión humana. Las autoridades religiosas, los soldados y la multitud, se reían de él, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Ellos no comprendían que la verdadera victoria no estaba en escapar del sufrimiento, sino en superarlo. Jesús no bajó de la cruz, porque su misión era salvar al mundo a través de su sacrificio. Mientras el sufrimiento llegaba a su punto más alto, Jesús pronunció sus últimas palabras: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estas palabras, llenas de misericordia, eran el reflejo del amor divino que no conoce límites. Incluso en medio de la traición, la violencia y la injusticia, Jesús ofreció perdón a aquellos que lo estaban matando. Poco después, Jesús gritó: «Consumado es». Con estas palabras, la gran obra de salvación estaba completa. El sacrificio había sido ofrecido. La deuda del pecado había sido pagada. La humanidad había sido redimida por el sacrificio de su Hijo. Finalmente, Jesús inclinó la cabeza y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con un último suspiro, Jesús murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El suelo tembló, y las tumbas se abrieron. La muerte misma tembló ante la presencia del Creador. El Cordero de Dios había ofrecido su vida, como sacrificio por los pecados del mundo. 3 días pasaron en la oscura quietud del sepulcro. El cuerpo de Jesús, envuelto en lino y con aromas de especias, yacía en la tumba, pero la historia no había terminado. El amanecer del tercer día se levantó con un resplandor inesperado. La tumba estaba vacía. Las piedras que habían sellado la entrada fueron removidas por el poder de un ángel del Señor. María Magdalena, quien había sido una de las primeras en llegar al sepulcro, se encontró con la tumba vacía y, confundida y preocupada, se enfrentó a lo que parecía ser una terrible tragedia. ¿Dónde había puesto alguien el cuerpo de su Señor? Pero al volverse, se encontró con alguien más. Una figura que al principio no reconoció, pero que con una sola palabra la despertó de su dolor. María. Era Jesús, vivo, resucitado y glorioso. La victoria sobre la muerte no solo era un acto de poder divino, sino también un acto de amor. Jesús, al aparecer ante ella, le dijo: «No me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María, llena de asombro y alegría, fue la primera en llevar el mensaje de la resurrección. Jesús había vencido la muerte, y ahora la esperanza de la vida eterna se había hecho realidad. Más tarde, Jesús se apareció a todos sus discípulos, fortaleciendo su fe y enseñándoles que su misión apenas comenzaba. Les dio el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando la buena nueva de la salvación. En su ascensión, Jesús ascendió al cielo, pero les prometió que volvería. La cruz y la resurrección no solo son un momento histórico en el tiempo, son el inicio de una nueva era. El sacrificio de Jesús abrió el camino hacia Dios,
Y su resurrección garantizó la victoria sobre el pecado y la muerte. La humanidad había sido redimida, y el reino de Dios ahora estaba al alcance de todos. Con la promesa de su regreso y la certeza de la vida eterna. El sacrificio perfecto de Jesús se convirtió en el fundamento de la esperanza. La historia de Jesús, del Cordero que fue sacrificado por los pecados del mundo, es una historia de amor eterno. Y aquellos que creen en Él, tienen vida eterna. Suscríbete y dale like para ver más videos así.